Buenos días chicos, otra vez. Hoy día volvemos desde el Colegio San Francisco de Asís, en el área de ciencias, la profe María Fuentes, y vamos a continuar hablando un poco de ciencias. Vamos a continuar avanzando con un tema que son las propiedades coligativas de las disoluciones. Ya nosotros hablamos sobre las disoluciones, hablamos de las soluciones y de sus propiedades en particular, pero nos falta aún todavía complementar un poquito sobre las propiedades coligativas que tienen estas disoluciones. Y nuestro objetivo principal es el siguiente: explicar por medio de algunos modelos o experimentos las propiedades de las disoluciones en ejemplos cercanos, considerando el estado físico, puede ser sólido, líquido o gaseoso, los componentes, su soluto y su solvente, y la cantidad de soluto disuelto dentro de esa disolución. Muy bien, entonces, en una disolución no es posible distinguir entre el soluto, que es la sustancia que se disuelve en la mezcla y que suele aparecer en menor cantidad, y el disolvente o solvente, que es la sustancia donde se disuelve. En una disolución no es posible eso. Quiere decir esto que una disolución o solución, por lo tanto, es una mezcla homogénea que resulta después de disolver cualquier sustancia en un líquido. Por ejemplo, como podemos ver acá, tenemos un soluto que lo vamos a colocar en un disolvente y cuando lo mezclamos nos genera una solución o una disolución. Y podemos ver acá que dependiendo de la cantidad de solución que le coloquemos, puede pasar algo que es disolver o diluir. Si tenemos una disolución concentrada y le agregamos agua, lo que va a hacer es que esta se va a diluir, es decir, que su concentración va a bajar. Esto ya lo sabemos. Continuamos. Entonces, para poder obtener una solución, lo que necesitamos saber o conocer que hay es un soluto y un solvente. Y esta solución nos va a generar una cantidad de concentración dentro de ella. Podemos decir que conocemos como concentración de una disolución la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. Cuando mayor cantidad de soluto tenemos, mayor concentración hay. Y si menor cantidad de soluto hay, menor concentración de esta solución hay. Como podemos ver acá, tenemos una disolución saturada, la que está más a la derecha, la que está más verde. Si nosotros comenzamos a agregarle un disolvente cualquiera, va a ir bajando su concentración y si le seguimos colocando disolvente, esta lo que va a pasar es que va a diluirse. Como podemos ver en los diferentes colores, desde que está concentrada hasta donde está diluida, se va viendo, se puede evidenciar físicamente que su concentración va bajando. Ahora bien, estas señoras disoluciones tienen algunas propiedades particulares. Las vamos a ver a continuación. Primero, el descenso de la presión de vapor. Todas las disoluciones tienen una presión de vapor, tienen una presión. La presión de vapor se determina con la letra P. Y cuando hablamos de un líquido, esta se relaciona con la tendencia o la capacidad que tienen las moléculas que están dentro de ellas a escapar hacia la superficie o a escapar hacia el exterior. Es decir, este líquido tiene en la parte superficial o en su superficie como una capa que se encarga de mantener a estas moléculas dentro de él y mantenerlo en estado líquido. La presión de vapor de un disolvente desciende, es decir, baja cuando se le añade un soluto no volátil. Cuando hablamos de un soluto no volátil quiere decir que no genera un proceso de combustión. Este efecto es el resultado de dos factores. Primero, la disminución del número de moléculas de disolvente en la superficie libre. Y dos, la aparición de las fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando a su paso o dificultando el paso del disolvente a su estado de vapor. Básicamente, el descenso de la presión de vapor o la presión de vapor es la capacidad que tiene ese líquido o esa superficie de mantener su líquido en estado líquido. Y cuando pasa a estado de vapor, quiere decir que esa presión aumenta y se pueden escapar las moléculas de ese líquido y pasan a estado de vapor. Pero si a ese líquido nosotros le agregamos un soluto,
va a cambiar su estructura y su concentración. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a haber la interacción de el solvente, sino que va a haber la interacción del soluto con este solvente de una concentración y la presión de vapor en este caso va a disminuir, es decir, la capacidad que tengan de escaparse, de evaporarse ese líquido va a disminuir. De eso se trata el descenso de la presión de vapor. Este descenso de presión de vapor va dictado por una ley que se llama Ley de Raoult. Y la Ley de Raoult dice que la relación que existe entre la presión de vapor de cada componente en una disolución ideal depende de la presión de vapor del componente y de su fracción molar en la disolución. Quiere decir esto que va a depender de la fracción molar o de la cantidad de moles que tengamos de un soluto dentro de nuestra disolución y de la relación o la interacción que tenga entre el solvente y nuestro soluto. Esa ley tiene una fórmula que está dada por la siguiente. PA es igual a P sub 0A por X sub A, donde PA significa la presión parcial del componente A. Nuestro componente A va a ser nuestro soluto, siempre. P sub A significa la presión parcial del componente A puro, es decir, de nuestro disolvente puro, solito, cuando está solo, la presión parcial del componente, la presión que tiene él, o la capacidad que tiene de escaparse a su estado gaseoso, pero cuando está solo y cuando es PA es la presión parcial del componente A, pero cuando está mezclado, ¿ok? Cuando está en disolución. Y X sub A se llama fracción molar del componente A en disolución. Muy bien. ¿Y qué es la fracción molar? La fracción molar está determinada por los moles de A dividido los moles de A más los moles de B. ¿Quién es los moles de A? A es soluto y B es solvente. Y la fracción molar nos dice que la fracción de A más la fracción de B nos debe dar un valor igual a 1. Los moles totales van a ser igual a los moles de A más los moles de B. Entonces, si nosotros vamos a hacer un ejercicio, utilizando un manómetro se determina que a 20 grados centígrados la presión de vapor del agua es de 2.33 kilopascales. Y esto equivale a una altura de 17.5 milímetros en la columna de mercurio. La columna de mercurio es lo que tiene el manómetro y sube o baja dependiendo para medir la presión. Si se mantiene una temperatura constante, se mantiene igual, es decir, los mismos 20 grados, y agregamos glucosa, azúcar, vamos a decirlo así, al agua, de modo que la solución resultante tenga la fracción de A, la fracción molar de A, de agua va a ser 0,800 y la fracción de glucosa va a ser 0,200. Si sumamos 800 y 200, coincide que la fracción molar de A y B sumada nos da 1. ¿Cuál sería la diferencia en la columna de mercurio? Tengo una columna de mercurio y tengo una solución que tiene una presión de 17.5 milímetros de mercurio, es decir, nuestra agua sola. Cuando le agregamos la glucosa, ¿cuál sería la diferencia de esa columna de mercurio? ¿Cuál sería la diferencia de la presión cuando le agregamos azúcar a esta misma mezcla? Vamos a verlo. Y acá tenemos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A determinar nuestros datos. ¿Qué tenemos? Tenemos P sub A, que es 2.33 kilopascales. Y tenemos la altura de mercurio de esa misma presión. Tenemos la fracción molar del agua, tenemos la fracción molar de la glucosa y vamos a determinar la segunda altura cuando agregamos la glucosa, que vendría siendo P sub A. Y para eso necesitamos nuestra fórmula que está acá. PA es igual a la presión parcial de A por la fracción molar de A. Lo que hacemos es sustituir nuestros datos. A sabemos que es el agua pura. Y P sub A sabemos que es kilopascales, 2.33 por 0.800 y eso nos da un valor de 1.56. Solamente tenemos P sub A. Ahora, si nosotros tenemos P sub A y sabemos que a 2.33 kilopascales la altura es de 17.5, ¿sí? ¿Cuál sería? Hacemos una regla de 3 o una relación.
a 1.86 kilopascales, ¿cuál sería la altura? Lo que vamos a hacer es multiplicar los kilopascales por los milímetros de mercurio y lo vamos a dividir entre la presión inicial y eso nos va a dar el valor de H2, que son 14 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión va a bajar. Inicialmente nosotros teníamos una presión de 17.5 del agua sola y cuando le agregamos azúcar la presión bajó. Quiere decir que hay un descenso de la presión de vapor de un disolvente puro cuando entra en contacto con un soluto no volátil. Continuamos. El segundo punto es el descenso del punto de congelación. Descenso del punto de congelación. El punto de congelación de una solución es la temperatura a la cual se comienza a formar cristales, es decir, comienza a congelarse el disolvente puro en equilibrio con una disolución. En el caso de cuando formamos una solución, un solvente puro se le agrega un soluto. Y este no solo disminuye la presión de vapor como lo vimos anteriormente, sino que la solución se congela a una temperatura inferior en comparación con el solvente. ¿Quiere decir esto qué? Que cuando nosotros tenemos que el agua se congela a 0 grados centígrados, si nosotros le agregamos un soluto también, esto también va a afectar su temperatura de congelación. Quiere decir que como tiene otras moléculas y tiene otras propiedades, su punto de congelación va a ser diferente y generalmente es un descenso. Ya no va a ser 0, quizás va a ser -1 o -2 o -3, dependiendo del soluto que se le agregue. Nuestra fórmula tenemos que la temperatura de C menos la temperatura de C es igual a M por Kc. ¿Por qué tenemos sus 0C y C? Porque uno es del agua o del disolvente puro y el otro es del disolvente con un soluto, donde Tc significa temperatura de congelación de la solución, que es la temperatura menor. Tc es la de la solución cuando tenemos soluto y solvente. La T0C es la temperatura del solvente puro, es la temperatura más alta. M es concentración molar o molalidad y Kc es una constante crioscópica, que es un número constante que se mantiene. Delta Tc es otra fórmula que tenemos para determinar esto. Delta significa variación de temperatura. Va a ser igual a la constante crioscópica por M. ¿Y qué es M? Molar. Ya lo tenemos allí. Y para poder obtener la variación del disolvente, vamos a tener la temperatura del disolvente puro menos Tc, que es la temperatura de la disolución. Es lo que tenemos arriba inicialmente, ¿ok? Podemos sustituirlo. Tc menos Tc igual, va a ser igual a delta Tc o a la variación de la temperatura cuando está el disolvente solo y cuando está con un soluto. Ahora bien, tenemos otro que es el punto de ebullición y luego vamos a hacer un ejercicio. El aumento del punto de ebullición. Si nos damos cuenta, dice descenso de punto de congelación y aumento de punto de ebullición. El punto de ebullición sabemos que es el punto donde un soluto, una disolución o un solvente alcanza el punto máximo donde comienza a evaporarse y pasa de su estado líquido a su estado sólido. Y como sabemos, un líquido contenido en un recipiente abierto se evapora. Si esta temperatura es suficientemente alta, se forma dentro de este líquido unas burbujas. Y ellas comienzan a subir a la superficie. Cuando esto sucede, se dice que el líquido está hirviendo y se ha demostrado experimentalmente que cuando esto sucede, la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa del ambiente y actúa como o actúa de alguna manera sobre la superficie del líquido y hace que se liberen más rápido las moléculas de este líquido. Ahora bien, la temperatura a la cual esta presión se iguala se conoce como punto de ebullición. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si sacamos un hielo del congelador, que se congela aproximadamente a 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados, lo sacamos de la nevera y se va a comenzar a derretir. Pero si le agregamos fuego, el punto donde este comienza a hervir es a 100 grados centígrados, que es el agua. Comienza a hervir a 100 grados centígrados y comienza a evaporarse. Para obtener esto,
el aumento de punto de ebullición, tenemos una fórmula que ese triángulo siempre va a significar delta o variación, ¿ok? Delta T va a ser igual a KE por M, donde delta E es el aumento del punto de ebullición, es decir, la variación, lo que ha aumentado. K es una constante ebulloscópica que se mantiene siempre y la molalidad es la concentración molar en moles de la disolución. Y para obtener esa variación tenemos la temperatura de la solución menos la temperatura del solvente. Ahora, para presentar un ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y dice así. ¿Cuál es el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante llamado etilenglicol en 900 gramos de agua? Y su constante ebulloscópica es de 0.52 grados centígrados por mol. Siempre lo primero que vamos a hacer es determinar los datos. Tengo la masa de este soluto que se llama etilenglicol y que son 100 gramos. Tengo su masa molar que es 62 gramos. Y tenemos la masa del disolvente, que en este caso es agua, tenemos 900 gramos. Tenemos la masa molecular del agua, que es 18 gramos. Tenemos una constante ebulloscópica, que es de 0,52. Y tenemos una temperatura promedio, que es de 100 grados centígrados. ¿Okay? Cuando no nos da la temperatura del agua, lo vamos a asumir que son 100 grados centígrados. Nosotros nos vamos a ir primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar cuál es el punto de ebullición de la solución. Y para poder obtener eso, yo necesito la siguiente fórmula. ¿Por qué? Porque de allí vamos a despejar la temperatura de la solución y nos va a quedar de esta manera. Para poder obtener la temperatura de la solución necesitamos la temperatura del solvente, que en este caso es el agua, y la variación de la temperatura. Ahora, para obtener la variación de la temperatura, que no la tenemos, vamos a necesitar la fórmula que dice delta TE va a ser igual a la KE por M. La molalidad la tenemos, no la tenemos. Y KE tampoco, KE sí la tenemos, que es 0.52. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar M. Pero para determinar M nosotros vamos a necesitar los moles del soluto, porque para determinar, los moles del solvente de la siguiente manera. ¿Ok? Necesitamos, para determinar la molalidad, necesitamos los moles del soluto y los kilogramos de solvente. Entonces, obtenemos los moles de soluto, son los gramos divididos en la masa molecular. Nuestro solvente es el etilenglicol. El soluto son 100 gramos y el solvente son 62. Si dividimos esto nos da 1.61. Y de esta manera obtenemos M, que es la molalidad. Y al resolver nos da 1.78 molar, o M. Después que tenemos esto, vamos a determinar delta TE. Para poder obtener nuestra solución, delta TE es igual a la constante por el valor molar que nos dio, y eso nos da 0.93. Al obtener la diferencia de temperatura, lo vamos a sustituir 0.93 menos, más los 100 grados, que son los grados del disolvente puro, que es el agua. Y lo que hacemos es obtener la temperatura de la solución, es decir, la temperatura de ebullición de esta solución, que es 100 más la diferencia de temperatura, es decir, lo que sube. Quiere decir que esta solución con anticongelante va a hervir a los 100.93 grados centígrados. Y tenemos por acá el proceso de ósmosis o presión osmótica. ¿Qué es la ósmosis? La definimos como una difusión pasiva, se difunde, caracterizada por el paso del agua del disolvente a través de la membrana semipermeable desde una disolución más diluida a una más concentrada. Como podemos ver acá tenemos dos ejemplos y tenemos una disolución que está dividida por una barrera y esta barrera se llama membrana semipermeable o membrana permeable. Quiere decir que se puede pasar de un lado a otro, pero no puede pasar toda la disolución, sino parte de ella. En este caso podría ser un líquido. ¿Qué
¿Qué pasa con eso? Esa membrana semipermeable la podemos experimentar con lo que se llama papel celofán. El papel celofán sirve como membrana semipermeable. Quiere decir esto, que si yo lo tengo separado de esa manera, va a migrar o se va a tratar de igualar las concentraciones en ambos lados de la situación. Y el disolvente de la solución menos concentrada va a pasar o se va a ir hasta la solución más concentrada para tratar de igualar las concentraciones de ambos lados. Esto es lo que ocurre en las células o dentro de las células, el intercambio de material que hay entre el ambiente y el contenido que hay dentro de las células. Por ejemplo, las personas que retienen líquido, que se hinchan porque retienen líquido, quiere decir que estas células lo que hacen es absorber agua de la parte externa. ¿Por qué? Porque sus células internamente están muy concentradas y necesitan igualar esta concentración, y al comenzar a absorber agua, estas células se hinchan, se inflaman y por ende retienen ese líquido dentro para poder mantener un ambiente apto para poder vivir. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos ver que la presión osmótica es aquella que sería necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Al considerar como semipermeable la membrana plasmática, en el caso de las células de los organismos pluricelulares, debe permanecer un equilibrio osmótico con los líquidos tanto fuera como dentro de la célula. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos en las células o en la disolución que hay menor concentración va a haber mayor presión. Y en las células o en el líquido que hay mayor concentración va a haber menor presión de vapor, lo que hablamos al principio, la migración para poder irse al estado gaseoso. Nosotros tenemos una membrana semipermeable y ¿qué es lo que va a pasar por ahí? Va a pasar el solvente, va a pasar el líquido del cual está hecho la disolución. ¿Para qué? Para poder diluir la disolución que se encuentra del otro lado. Como podemos ver acá, el agua pasa de un lado al otro y vemos cómo puede disminuir el valor de agua y aumentar en el otro lado. ¿Para qué? Para poder igualar esas concentraciones. Ahora bien, si los líquidos extracelulares aumentan su concentración de solutos, se haría una solución hipertónica respecto a la de la célula. Como consecuencia, estas se originan una pérdida de agua y la deshidratación, como podemos ver en la primera célula que está en la parte de abajo, a la izquierda. De igual forma, si los líquidos extracelulares que están fuera de la célula se diluyen, se hacen hipotónicas. ¿Quiere decir esto qué? Quiere decir esto que el agua tiende a pasar al protoplasma y las células se hinchan y entonces se vuelven turgentes. De esta manera, es decir, se hinchan, se pone muy llena, pudiendo estallar. En el caso de algunas células vegetales, la pared de celulosa impediría que éstas exploten. Por lo tanto, por este proceso que se llama turgescencia. Ahora, ¿qué es una solución hipotónica? Hipotónica es cuando dentro de la célula, vamos a suponer, dentro de la célula está muy concentrada y fuera de la célula está muy diluida. ¿Y qué va a pasar? El agua que está dentro de la célula va a salir a través de la membrana semipermeable para tratar de igualar afuera, a la parte externa de la célula, la condición o la concentración de esta disolución y por ende la célula se deshidrata. Ahora, ¿qué es una solución isotónica? Es cuando ambos lados están, digamos, como podemos ver acá en la célula del centro, hay entrada y salida de agua de ambos medios, tanto del externo como internamente de la célula. Hay un equilibrio. Y cuando hay una solución hipertónica, quiere decir que dentro de la célula está menos concentrada y fuera de la célula está muy concentrada. Por ende, esta célula, esta solución va a tratar de igualar las condiciones adentro de la célula y va a entrar el agua hacia la célula, lo que va a producir que ésta retenga ese líquido y se hinche
volviéndose turgentes, como podemos decirlo hace un momento. Ahora bien, esta presión osmótica se puede calcular por una fórmula que se llama, o que está determinada por R por T por C. C es la concentración. Bueno, pi es presión osmótica. R es la constante de gases ideales, que lo vamos a ver más adelante. T es la temperatura, pero en Kelvin. Y C es la concentración molar. Concentración molar. Anteriormente hablamos de molal, que era molalidad, y ahora hablamos de molar, que es de molaridad. Para determinar la concentración molar necesitamos moles de soluto, volumen de solución, N. Ahora bien, ¿dónde podemos nosotros evidenciar estos procesos? Este proceso que vemos acá se llama un proceso de destilación fraccionada y se utiliza para extraer del crudo de petróleo todos los derivados que corresponden a este petróleo. El petróleo está constituido por cadenas carbonadas y produce una solución viscosa. Esto se coloca en una torre de fraccionamiento donde tiene diferentes niveles y cada nivel corresponde a una temperatura. Esto se comienza a calentar y empieza a aumentar el punto de ebullición. Aquí tenemos una fusión de varias cosas. Aumenta el punto de ebullición y comienza a evaporarse alguna sustancia. Y van a ir subiendo a través de ese tubo de fraccionamiento y se van a ir enfriando con un proceso de destilación. Y se van a ir quedando en el punto o en la temperatura donde ellos se encuentren más cómodos. Quiere decir esto que ocurre una migración de estas moléculas. Al comenzar a calentarlas ocurre una migración por el aumento o el descenso, el aumento del punto de ebullición, y comienzan a migrar, es decir, que la presión de vapor disminuye y por ende van a ir liberándose y convirtiéndose en gas. Cuando llegan ya a la altura que les corresponde, dependiendo de su temperatura, ellos se van a condensar y se van a mantener en ese tubo de fraccionamiento, en ese tubo de destilación. De esta manera podemos obtener diferentes cosas. Por ejemplo, como podemos ver acá, básicamente este es un montaje de laboratorio que sería fácil de hacer. Un balón donde tengo una disolución, donde tengo dos líquidos. Cada uno de estos líquidos tiene un punto de ebullición. El que pueda hervir o el que pueda ebullir a menor temperatura va a empezar a evaporarse primero. Y al empezar a evaporarse va a empezar a pasar por el tubo de destilación, ese vapor. Y al entrar en contacto con el agua fría, que es el tubo número 5 que está alrededor de él, este va a condensarse y va a volverse líquido otra vez, se va a condensar y va a precipitar en el recipiente número 8, como podemos ver. Y de esta manera es lo que ocurre en la torre de fraccionamiento. Emigra el vapor, se condensa a cierta temperatura y vuelve a precipitar y se vuelve líquido otra vez, vuelve a su estado natural, pero separado de la disolución. Lo mismo pasa, como podemos ver, como les expliqué, en las células. El líquido extracelular es una solución hipertónica. Cuando está hipertónica, ¿qué pasa? Migran las moléculas o el agua que está dentro de la célula hacia la parte externa para tratar de igualar esa concentración de disolución. Y esto hablamos de lo que es la presión osmótica o el proceso de ósmosis. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en la actividad? Van a buscar la página 82 y 83 de su libro de texto y vamos a realizar el experimento que aparece allí. Si no tenemos agua destilada, podemos utilizar agua natural, agua de la llave. Y vamos a investigar cómo es el uso de las membranas semipermeables para el tratamiento de aguas residuales. Conservación de los alimentos y la presión osmótica. ¿Qué es la conservación de los alimentos y la presión osmótica? ¿Qué tiene que ver esto, la presión osmótica, con la conservación de los alimentos? ¿Y cuál es el uso de los anticongelantes? Eso lo van a investigar. Luego van a escoger de estos 3 temas que investigaron el que más les guste, el que más les llame la atención. Y van a realizar un tríptico con esa información. ¿Qué debe tener?
la portada con un título, nombre y apellido, el tema que vamos a tratar, puede ser membranas semipermeables, el tratamiento de las aguas, la conservación de los alimentos, el uso de los anticongelantes, porque se utilizan los anticongelantes. ¿Y qué debe llevar en el desarrollo? ¿Qué es el uso, la importancia y qué propiedad coligativa se relaciona o está asociada a esta investigación? Por ejemplo, en el caso de las membranas semipermeables, tiene que ver con el proceso de ósmosis y presión osmótica. En el caso de los anticongelantes, tiene que ver con aumento de temperatura o disminución de temperatura. Vamos a depender de lo que investiguemos específicamente. ¿Ok? Y eso va a ser toda la actividad de la página 82 y 83, y van a realizar la investigación aparte y me van a realizar un tríptico con esa información. Me mandan fotos de las actividades 82 y 83 del libro, fotos, y me las envían al correo institucional. Y por último, hacen su tríptico, lo pueden hacer a mano, escrito, dibujado, o pueden también hacerlo en la computadora como mejor parezca, y también me lo envían al correo institucional. Espero verlos pronto, espero que les pueda servir la información y hasta luego. Chaito.